Pues ahora ya con la mente un poquito más calmada, la meditación, tratamos de empezar esta práctica con una motivación altruista. Para ello empezamos reconociendo que normalmente nuestra actitud está constantemente centrada en yo, en nosotros mismos. Estamos constantemente preocupados por nuestros problemas, nuestros proyectos, dificultades, lo que sea. Y a veces la persona que está a nuestro lado puede que tenga muchos problemas de esto, pero simplemente no nos damos cuenta de ello. En general, tenemos que empezar por un poco reconocer que generalmente estamos constantemente preocupados por nuestra persona individual, y los demás son como algo secundario. Entonces, para generar una motivación altruista, intentamos un poco pensar en la persona que está a nuestro lado, la gente que está a nuestro alrededor, y ver que está en una situación igual que nosotros, que todos en el sentido de desear la felicidad, de tener problemas, de tener proyectos, deseos, de tener temores, incertidumbre, etc. En ese sentido somos iguales, en realidad no hay demasiada diferencia. Entonces el hecho de centrarnos en nosotros mismos, constantemente estar pensando yo, mi vida, mis cosas, etc., es como una trampa, es como una jaula que impide ver la realidad de los demás, que nos impide desarrollar el amor, la compasión, la empatía, etc., que tenemos que empezar por abrir esa jaula y pensar en los demás como pensamos en nosotros. Intentamos un poco empezar primero por unas pocas personas a nuestro alrededor, pero luego intentamos ampliar esta actitud y ver que en realidad todos los seres, todas las personas, los animales, todos los seres, en el sentido de desear la felicidad y en el sentido de querer evitar el sufrimiento, somos iguales. Que si nosotros abrimos nuestro corazón, podemos descubrir que hay una inmensa capacidad de empatía, de amor y de compasión, de altruismo en nuestro corazón, que está ahí, que hay una riqueza inmensa y que nosotros mismos la estamos limitando, la estamos como impidiendo que se manifieste. Entonces intentamos empezar la práctica un poco pensando en todos los seres, simplemente ampliar esta preocupación que tenemos por ello y pensar que todos los seres, ver a todos los seres de la misma forma, pensar que intentar que nuestro deseo, el interés de nuestra vida sea de aliviar todo el sufrimiento de todos los seres, de dar toda la felicidad a los demás. Y si conseguimos hacer esto, aunque sea un poco, veremos que esto realmente nos alivia mucho de las preocupaciones personales. Entonces, en definitiva, tratamos de recordar la motivación altruista pensando que para poder beneficiar a todos los seres que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación, tengo que eliminar todas las impurezas de mi mente, tengo que desarrollar todo el potencial positivo que hay en mi propia mente, alcanzar el estado perfecto de la iluminación y poder beneficiar a todos los seres. Entonces, con este propósito voy ahora a dedicar este tiempo a escuchar, analizar y meditar y practicar las enseñanzas del Buda. Entonces intentamos
que aunque no sea una motivación natural, espontánea, que nos salga sinceramente, intentamos empujar un poco para que nuestra mente vaya un poco en esta dirección. La dirección de pensar en el sufrimiento de todos los seres como, como pensamos en nuestros propios sufrimientos y problemas, que es algo indeseable que tenemos que evitar. Pensar en la felicidad de todos los seres, igual que pensamos en la felicidad que nosotros deseamos. Y pensar que es algo que tenemos que trabajar por ello. Entonces, vamos a continuar, voy a continuar con las enseñanzas donde lo dejamos hace tiempo ya, parece 3 años quizá o así. Entonces, de todas formas, este texto, el Lambrim, el camino gradual, es algo para toda la vida, para darle vueltas del principio al final y volver otra vez al principio y darle 1000 vueltas, y aún así no se agota, no lo vamos a acabar. Entonces, primero pienso que está bien hacer un breve repaso, así en general. Entonces, este texto, el camino gradual a la iluminación, de la Mason Kappa, habla de todos los puntos, digamos, que necesitamos en la práctica espiritual hasta alcanzar la iluminación, y están puestos de forma en que en un orden en que uno ayuda a comprender el siguiente, cada paso ayuda a alcanzar el siguiente, y luego otra cosa, de hecho este orden del camino gradual no es algo particular o especial de la Mason Kappa o de la escuela Gelupa. Si estudiamos un poco las otras escuelas del budismo tibetano, todas hablan de los mismos puntos. A veces el orden es un poco distinto, pero todos estos puntos del camino gradual, estas meditaciones del camino gradual, son comunes en todas las demás escuelas. Entonces, en la escuela Gelupa se habla del Lambrim, o camino gradual. En la escuela Nyingma, por ejemplo, no sé si habéis visto, si conocéis seguramente un libro que se llama Las enseñanzas de mi precioso maestro, las palabras de mi precioso maestro. Habla de los mismos puntos del camino gradual, aunque el orden sea un poquitín distinto. En la escuela Kagyu está, por ejemplo, el ornamento de la liberación de Gampopa, que habla también exactamente de los mismos puntos. En la escuela Sakya se habla también de la separación de los 4 aferramientos, los 4 apegos, y que habla también de los mismos puntos. O sea que en la práctica del budismo, estos puntos del camino gradual son la esencia, son todo lo que necesitamos para progresar en el camino de la meditación. Y luego, pues, repasar estos puntos brevemente. Primero, todo el texto se explica en 4 apartados, que son primero la grandeza del autor, luego la grandeza de la enseñanza, luego la forma de escuchar y transmitir estas enseñanzas, y cómo progresar en el camino, cómo guiar, cómo progresar en las etapas del camino. Estas 4 divisiones, digamos, todo el texto
está dividido en estos 4 puntos. Luego el segundo, que es la grandeza de la enseñanza. La grandeza de la enseñanza se refiere un poco a las ventajas que tiene esta enseñanza del camino gradual. También habla de 4 ventajas, que son que gracias a conocer estos puntos del camino gradual, comprendemos que no hay contradicción en las enseñanzas del Buda, que las enseñanzas del Buda son muy extensas. Si leemos enseñanzas vemos que habla de todo y que muchas veces parece que unas enseñanzas contradicen a otras. Si conocemos estos puntos del camino gradual, vemos claramente que no hay ninguna contradicción. Que todas las enseñanzas del Buda tienen mucha cohesión y mucho sentido, que no hay contradicción en ellas. Luego otra ventaja es que todas las enseñanzas, estos puntos del camino gradual, son instrucciones para la práctica, para poner en práctica en nuestra vida, para aplicarlo a nuestra vida diaria. Luego otra ventaja es que gracias a conocer y practicar estos puntos del camino gradual, comprendemos fácilmente cuál es el mensaje de Buda. A veces las enseñanzas de Buda no son nada fáciles de entender, son muy extensas, hay muchos detalles. Si conocemos estos puntos del camino gradual y el orden que tiene, podemos entender perfectamente cuál es el mensaje de Buda, lo que Buda intenta transmitirnos, que es de hecho la forma de alcanzar la iluminación, de alcanzar el estado de Buda. Y finalmente la cuarta de las ventajas es que gracias a estos puntos y a comprender estos puntos que hemos mencionado, gracias a ello podemos evitar graves errores en nuestra vida. Podemos evitar el desperdiciar nuestra vida, el crearnos muchos problemas en esta vida y en el futuro. Gracias a comprender estas enseñanzas podemos evitar graves errores. Esto así, básicamente, está bien un poco tener esta referencia. El texto, el camino gradual, tiene estas cuatro divisiones y tiene estos beneficios, estos 4 puntos que he mencionado. Luego, ya sobre los temas de meditación, porque el camino gradual habla de distintos temas para aplicarlos en nuestra vida, la práctica de meditación. Hay muchas formas de clasificar los temas. En el camino gradual están divididos en 3 niveles: el nivel inferior, el nivel de motivación inferior, el nivel de motivación medio, el nivel superior. Y luego todos los temas dentro de cada uno de estos niveles. Me parece que la otra vez yo hice un poco como condensarlos en 14 puntos. Hablaba de cada uno de los 3 niveles, habían 4 temas y luego hay 2 que son como preliminar, que son comunes a todos. Entonces, simplemente por repasarlo, no quiero, llenar o liaros la cabeza con mucha teoría y muchas clasificaciones. Simplemente por repasar estos puntos, que es lo que estamos viendo. Primero hay los preliminares, son la relación correcta con el maestro, la importancia que tiene, y la preciosa vida humana o el perfecto renacimiento humano, que es reconocer todo el valor que tiene nuestra vida. Ahora mismo, nuestra vida es algo que tiene muchísimo valor. Entonces, estos 2 son los 2 puntos
del principio. Luego en el nivel inferior de motivación hay 4 puntos, que es meditar sobre la impermanencia y la muerte, la transitoriedad de la vida y de todos los fenómenos. Luego meditar en el sufrimiento de los reinos inferiores. Luego está la práctica del refugio y luego las enseñanzas sobre el karma o la ley de causa y efecto. Esto en el primer nivel de motivación. Luego en el nivel medio de motivación también mencioné 4 puntos. Uno es, primero, meditar en las causas del sufrimiento general de samsara, de todos los reinos inferiores y superiores. Luego, las causas, ¿no? La verdad del sufrimiento, o la realidad del samsara, de los distintos tipos de sufrimiento. Se habla de 3, de 6, de 8 tipos de sufrimiento, etc. Luego están las causas del sufrimiento, que es el karma y las aflicciones. Luego está el tema de los 12 vínculos, que es la forma en que Buda explica cómo funciona la vida y la muerte, la felicidad y el sufrimiento, todos los factores que componen esa realidad de la vida y la muerte, y las experiencias de felicidad, sufrimiento, etc., y de estar dando vueltas en esto. Son los 12 vínculos de interdependencia. Y luego el cuarto tema del nivel medio es identificar cuál es el camino que lleva a la liberación del sufrimiento, que es donde se explican lo que llamamos los 3 entrenamientos superiores: la práctica de la ética, la concentración y la sabiduría. Entonces eso es sobre el nivel medio de motivación. Todo esto lo vimos antes, vimos uno a uno todos estos puntos. Luego en el nivel superior de motivación también hablamos de 4 puntos o 4 temas, que de hecho se pueden hacer más o menos, se pueden agrupar de distintas formas. Pero sí, 4 temas, que son es una forma más breve. Primero está la bodhicitta, que es desarrollar el pensamiento, el deseo de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Es el tema en que nos quedamos la última vez. Entonces, después de la bodhicitta están las 6 perfecciones. Una vez generamos esta motivación, alcanzar la iluminación, para poder realmente realizar esto. La práctica, lo que nos lleva a alcanzar la iluminación, es la práctica de las 6 perfecciones. Y luego los 2 últimos temas están incluidos dentro de las 6 perfecciones, pero se explican por separado, porque se explican con mucho detalle y con mucho énfasis, que son la práctica de la calma mental o la concentración y la práctica de la sabiduría o la visión superior. Entonces, esto es lo que nos falta, por ver. Nos quedamos dentro de todos estos puntos, llegamos a la bodhicitta. La bodhicitta, el texto habla de 2 métodos para desarrollar la bodhicitta. Uno es el método que viene del maestro Atisha y de su maestro Selimpa, que se llama de 7 puntos de causa y efecto. Entonces son 7 puntos que en realidad son la causa para generar la gran compasión, y otros son el resultado de la gran compasión. Esto lo vimos, lo explicamos la otra vez. Estos 7 puntos brevemente se trata primero de desarrollar la ecuanimidad, de
ver a todos los seres igual, no discriminar, ver que todos somos iguales, en el sentido de que todos los seres deseamos la felicidad y deseamos evitar el sufrimiento. Luego, sobre esa base de la ecuanimidad, ver a todos los seres como el ser más querido en nuestra vida, como nuestra propia madre, recordar toda la bondad que recibimos de todos los seres, luego tratar de corresponder y devolver esta bondad, sentir esa responsabilidad de corresponder con la bondad que recibimos de todos los seres, luego meditar y desarrollar el amor y el afecto hacia todos los seres, meditar en la compasión, que es el resultado de estos pasos, meditar la gran compasión, que es el deseo de aliviar todo el sufrimiento de todos los seres, exactamente igual que deseamos hacerlo con nosotros mismos. Luego el pensamiento, como resultado de esta gran compasión, tomar la determinación de dedicar nuestra vida y nuestro esfuerzo y nuestra práctica a conseguir esto, conseguir aliviar todo el sufrimiento de todos los seres. Y finalmente el resultado de tomar esta determinación es ver que la única forma de conseguirlo es alcanzar la perfección, es alcanzar el estado de iluminación, es desarrollar el potencial que tenemos. Nuestra mente tiene esa capacidad, tenemos todo lo que es necesario para alcanzar este estado de iluminación. Entonces tomar esa determinación, yo para beneficiar a todos los seres, voy a alcanzar la iluminación, voy a seguir todos los pasos. Esto es la bodhicitta, esto es lo que tratamos de generar cada vez que empezamos cualquier práctica. Tratamos de empujar a nuestra mente a ir en esta dirección. Y a base de repetir, y a base de pensar en todos los beneficios que tiene, y de todo el poder que tiene esta mente, poco a poco nuestra mente se va transformando. Y si continuamos con esta práctica de generar la bodhicitta una y otra vez, seguir estos pasos una y otra vez y alimentarla, fortalecerla, llega un momento que se convierte en algo familiar, en algo que aparece en la mente sin tener que forzarlo tanto. Y eso es la meta, es el ideal que debemos tratar de conseguir. Trabajar, alimentar nuestro interés por alcanzar la iluminación para beneficiar a todos. Y brevemente, la bodhicitta tiene 2 puntos de referencia. Uno es pensar en todos los seres igual que pensamos en nosotros. Pensar un poco como si fuéramos la madre o el padre de una familia que tiene varias hijas o hijos y siente la responsabilidad de que la felicidad de sus hijas depende de mí. Esa sensación de que la felicidad de estos seres depende de mí y tengo que, hacer todo lo que sea, dedicar un poco mi esfuerzo, mi vida, mis pensamientos, mis acciones para procurar la felicidad a mis hijas. Entonces, un poco exactamente similar a esto, se trata de entrenar nuestra mente hasta llegar a sentir que la felicidad de todos los seres depende de mí y que yo es mi responsabilidad poner esfuerzo en mi vida para conseguir esto. Y esto, aunque nos parezca una fantasía, algo que no tiene nada que ver con la realidad, es algo que tenemos la capacidad de hacer esto. Tenemos la capacidad de conseguir esa transformación en nuestra mente, de pensar que la felicidad de todos los seres depende de mí, que yo tomo esa responsabilidad y que voy a seguir los pasos que hagan falta para conseguir esto. Si entrenamos nuestra mente, tenemos todo lo necesario, tenemos inteligencia más que suficiente para
comprenderlo, tenemos las condiciones necesarias, tenemos tiempo, tenemos salud, tenemos la compañía de gente que tiene las mismas inquietudes, tenemos unas enseñanzas maravillosas que nos explican con toda claridad cuáles son los puntos a seguir. O sea que no nos falta nada, no nos falta más que tomar esa determinación de aprovechar esta oportunidad que tenemos. Esta oportunidad la tenemos ahora, pero mañana vete a saber dónde, vete a saber lo que pasa en nuestra vida. Entonces darnos cuenta que ahora mismo tenemos todas las condiciones ideales para conseguir esto, para conseguir transformar nuestra mente en esta mente de la bodhicitta, que es la mente que desea alcanzar la iluminación para beneficio de todos. Entonces decía que la bodhicitta tiene dos puntos de referencia. Uno es pensar en todos los seres con esta sensación de responsabilidad, que la felicidad de todos los seres es mi responsabilidad, aliviar el sufrimiento de todos los seres es mi responsabilidad. Y el otro punto de referencia es la iluminación. Dirigimos nuestra mente. Para poder conseguir esto, yo ahora no tengo ninguna capacidad de liberar a todos los seres del sufrimiento, ni siquiera puedo sobrevivir a mis problemas. Entonces pensar que solamente alcanzando la iluminación, solamente desarrollando el potencial que tiene nuestra mente para llegar al estado de plenitud, digamos, de perfección, solamente así puedo realmente beneficiar a todos. Entonces tomar esa determinación para beneficiar a todos los seres, yo tengo que alcanzar la iluminación. Y se trata de entrenar nuestra mente en esto, una y otra vez, una y otra vez. Y si lo hacemos, realmente seguro que se va por ahí. Todas las tendencias que tenemos, los pensamientos de deseos, de temores, de lo que sea, todo lo que pasa en nuestra mente, es simplemente por familiaridad. El tipo de pensamientos que aparecen en nuestra mente es simplemente un hábito que la mente se ha acostumbrado. Y si miramos, cada persona tiene un hábito distinto y unas personas pueden tener más pensamientos de deseos, otras personas más pensamientos de enfado, de rechazo, otras de mucho orgullo, otras de temores. Todo lo que aparece en nuestra mente es simplemente hábitos que creamos nosotros, dejando que la mente vaya por aquí o por allá, dejándonos llevar por las circunstancias del mundo en que vivimos, de la gente con la que convivimos. La mente va adquiriendo hábitos y cuando algo se convierte en un hábito es como fumar y ya no te aparece espontáneamente, sin ningún esfuerzo. Entonces lo mismo, si entrenamos la mente en pensamientos altruistas, en la compasión, en el amor, en la bodhicitta, llega un momento que se convierte en un hábito y es algo espontáneo y natural. Y eso podemos entender simplemente si analizamos nuestra vida y cómo funciona nuestro pensamiento, lo podemos entender perfectamente. Y podemos ver que si hacemos un poco este entrenamiento de nuestra mente, podemos conseguir esto. Definitivamente lo podemos conseguir. Entonces se trata de eso. Entonces recordar que la mente de la bodhicitta tiene estos dos puntos de referencia. Pensar en todos los seres con el deseo de aliviarles el sufrimiento y darles toda la felicidad. Pensar que para poder hacerlo tenemos que llegar a la iluminación. Para eso visualizamos el Buda entre nosotros y nos entrenamos para desarrollar todos los puntos para alcanzar la iluminación. Entonces este método de los 7 puntos de causa y efecto es lo que explicamos la otra vez.
Entonces el texto del Lambrim habla de otro método. También es igual, la bodhicitta es igual y es similar, pero otro método diferente que viene del maestro Santideva, que es el que se explica con mucho detalle en Bodhisattva Charyavatara, y que se llama el método de cambiarse por los demás, que consiste en igualarse a los demás y cambiarse por los demás. Entonces aquí en el Lambrim se habla brevemente de esta práctica, porque si queremos conocerla con mucho más detalle, se explica en el Bodhisattva Charyavatara, se explica con mucho detalle, con muchos ejemplos, etc. Entonces, aquí en el camino gradual, el entrenamiento que viene del texto del Bodhisattva Santideva, o este método de generar la bodhicitta, se explica en 3 puntos. Uno es pensar en los beneficios que tiene cambiarse a uno mismo por los demás y a las desventajas de no hacer esto. El primer punto. Luego el segundo punto dice que si nos familiarizamos con esto, con cambiarnos nosotros por los demás, podemos perfectamente generar la bodhicitta. Lo que decía antes, si entrenamos nuestra mente, si pensamos en ello una y otra vez, seguro que aparece este pensamiento de la bodhicitta. No hay ninguna duda. Y no nos falta nada para poder conseguirlo. Y luego el tercer punto son las etapas de la meditación de cambiarse a uno por los demás. Entonces, aquí, sobre el primero, los beneficios de cambiarse por los demás y las desventajas de no hacerlo, menciona varios versos de Bodhisattva Charyavatara, que son versos seguramente los habéis oído muchas veces, se mencionan muchas veces, son citas que aparecen muy a menudo. Entonces dice, que explica básicamente esto, todas las ventajas que tiene cambiarnos por los demás y las desventajas de no hacerlo. Dice, así pues, el que desea ofrecer protección rápidamente, tanto a sí mismo como a los demás seres, debe practicar este secreto sagrado de intercambiarse uno mismo por los demás. Sobre este verso podríamos explicar muchísimo. Enfatiza un poco la práctica que todos, seguramente la mayoría de todos habéis oído de Tonlen. Tonlen es pensar en la meditación, imaginar que tomamos el sufrimiento de los demás para nosotros con el deseo de aliviar el sufrimiento a otros seres y que ofrecemos a los demás toda la felicidad que disfrutamos nosotros. Pensamos mentalmente todo lo que tenemos, todos los méritos que tenemos, incluso nuestro cuerpo lo ofrecemos a los demás. Nos imaginamos que damos esto a los demás y que les complace, que obtienen todo aquello que desean. Entonces dice, si una persona quiere rápidamente cambiar, rápidamente obtener protección para sí mismo y los demás. Protección es estar protegido de las aflicciones, de todos los pensamientos negativos, estar protegido del karma negativo que nos trae desgracias, etc. Si queremos rápidamente conseguir que nuestra mente esté protegida de las aflicciones y del karma, que son las causas del sufrimiento, y además, si además queremos proteger a otros de ello, proteger a los demás, debemos practicar este secreto de cambiarnos por los demás. Y dice este sagrado secreto, y es algo que también se enfatiza mucho sobre la práctica de Tonlen, que debemos hacer esta práctica con mucha discreción, sin
sin ir por ahí diciendo a todo el mundo que yo medito así, pensando que tomo el sufrimiento de los demás y que doy la felicidad. Practicarla en secreto, y tiene mucho sentido, y tiene mucho más poder, y mucho más efectiva si la practicamos sin que nadie se entere, simplemente con el pensamiento. Una práctica que no hay que cambiar nada a la vida, simplemente el pensamiento, pensar una y otra vez, imaginarnos que tomamos el sufrimiento de los demás y que les damos la felicidad. Se debe practicar en secreto. Entonces, si alguien quiere rápidamente obtener esta protección para sí mismo, para los demás, debe practicar este sagrado secreto de cambiarse por los demás. Y luego, sobre la práctica de Tonglen y sobre la práctica de cambiarse por los demás, hay más puntos que luego veremos. Simplemente hoy yo pienso que vamos a dejarlo en este verso, y luego el próximo día continuamos aquí. Entonces ahora todavía hay un poco de tiempo, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, podemos dedicar un poco de tiempo a esto. Si no hay preguntas, no sé, parece alguna pregunta, podéis interrumpir. Si no hay preguntas, leo el siguiente verso, que también es muy conocido, y es muy claro, clarísimo. Dice: toda la felicidad del mundo deriva del desear la felicidad de los demás. Todo el sufrimiento del mundo procede de desear la felicidad para uno mismo. Ahora, como decía antes en este punto, las ventajas de cambiarse por los demás y las desventajas de no hacerlo. Si nosotros desarrollamos esta actitud altruista de pensar una y otra vez en los demás y un poco nos despreocupamos de esa preocupación constante, yo, un poco nos despreocupamos de esto, pensamos más en los demás, y de toda la felicidad del mundo viene de esto. Toda la felicidad ahora mismo, en el presente y en el futuro, en esta vida y en vidas futuras, viene de esta actitud altruista. Y si observamos en el mundo y si analizamos nuestra experiencia en la vida, veremos que una persona que sinceramente tiene esta actitud altruista no tiene problemas en la vida, tiene muchísima gente que la quiere, la aprecia, que sin necesidad de esforzarse encuentra todo aquello que necesita, encuentra toda la ayuda del mundo, que no tiene enemigos, nadie que le cause daño. Y podemos entender, si lo analizamos, que realmente es así. Y si conocemos un poco la ley de causa y efecto, que brevemente, digamos así en resumen, dice que lo que encontramos en la vida es siempre el resultado de lo que hacemos o hemos hecho en el pasado. Entonces, si encontramos dificultades, es siempre resultado de acciones que hemos creado nosotros, en las que hemos causado dificultades a los demás. Si encontramos bienestar, felicidad, muchos amigos, etc., es siempre el resultado de acciones positivas del pasado, porque nosotros hemos dado felicidad a los demás y hemos tratado a los demás con cariño, con atención, con amor, etc. Todas las circunstancias de la vida no aparecen porque sí, sin ninguna razón, no aparecen porque hay un ser ahí fuera que controla y que decide para ti esto, para ti lo otro. Todas las cosas, todas las experiencias que encontramos en la vida
son siempre el resultado de causas que hemos creado en el pasado. Toda la felicidad que encontramos en esta vida, ahora mismo y en el futuro, es siempre el resultado de desear la felicidad para los demás y de tratar de dar la felicidad a los demás. Y luego las desventajas de no cambiarnos por los demás. Dice, todo el sufrimiento del mundo es el resultado de buscar la felicidad para sí mismo. Cuando pensamos solamente yo, mi bienestar, mis ideas, mis deseos, mis proyectos, mis problemas, y nos quedamos atrapados con esto, yo soy lo más importante del mundo, con esta mente que piensa solamente en la felicidad nuestra, sin que nos importe un bledo los demás, o tratando de aprovecharnos siempre que podamos de los demás. Este pensamiento es la causa de todo el sufrimiento que encontramos. Todos los problemas y sufrimientos, desgracias que encontramos ahora mismo en esta vida son el resultado de esta actitud egocéntrica, de desear la felicidad para uno mismo, ahora mismo en esta vida y en el futuro. Y si dejamos que nuestra mente se quede atrapada con esta actitud egocéntrica, yo y lo mío, los problemas no se van a acabar nunca, Por mucho que consigamos, los problemas van a aumentar cada vez más. Entonces, esto en este verso, así brevemente, simplemente dice que toda la felicidad que nosotros deseamos viene por la actitud altruista de desear la felicidad para los demás. Todo el sufrimiento que no deseamos, que queremos evitar, viene de la actitud egocéntrica de pensar solo en mi propia felicidad. Y el siguiente verso dice, no hace falta hablar mucho más, dice, no hace falta más explicaciones, simplemente observa la diferencia que hay entre el Buda y los seres ordinarios. La diferencia que hay entre un ser iluminado, un ser perfecto, con todas las cualidades, sin ningún defecto, y los seres ordinarios, los seres que simplemente buscan la propia felicidad. Simplemente mira la diferencia. En el caso del Buda, el único pensamiento que tiene un ser iluminado es beneficiar a todos los seres, y lo hace constantemente, sin ningún esfuerzo, y tiene toda la capacidad y todos los medios para poder beneficiar a todos los seres. Si no conseguimos ese beneficio del Buda es porque nosotros nos limitamos, pero por parte del Buda y de todos los seres iluminados constantemente están trabajando para beneficiar a todos los seres. En cambio, los seres ordinarios, nosotros, los seres que simplemente piensan egoístamente en su propia felicidad, no tienen más que problemas y no se acaban nunca los problemas. Entonces, simplemente viendo la diferencia, hacen falta más explicaciones, observa la diferencia entre el inmaduro que solo busca su propio beneficio y el sabio se refiere al Buda, el ser iluminado, que trabaja por el bien de los demás. Y luego ya el siguiente verso dice, si no cambio realmente mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no lograré el estado de la bodhidad y en la existencia cíclica ni siquiera gozaré de alegrías. Y que si no trabajo en este sentido de disminuir el egoísmo, de desarrollar una actitud altruista, si no consigo esto, la iluminación no la voy a alcanzar. Y no solamente eso, sino que en esta vida y en el samsara y en las vidas futuras no voy a tener felicidad. Voy a tener todo tipo de problemas y voy a continuar con todo tipo de problemas. Esto habla también de las desventajas de no hacerlo. Si no hago este trabajo de transformar mi mente, nadie me va a cambiar, no va a cambiar la situación si yo constantemente estoy creando las causas para el sufrimiento
no hay nadie que me vaya a liberar. Por muchos poderes que tiene el Buda y los grandes maestros y los seres realizados, si yo no hago este trabajo, nadie me va a sacar de aquí y no se va a acabar los problemas y el sufrimiento, etc. Entonces estos son estos cuatro versos de Bodhisattva Charyavatara, son en el capítulo 8, es el capítulo que habla de la meditación, la concentración. Menciona estos cuatro versos. De hecho, cuando se habla en la práctica de la concentración, Lama Tsongkhapa la explica con mucho detalle cómo desarrollar la concentración y la explica tomando como objeto de meditación el cuerpo de Buda. Visualizamos el cuerpo de Buda y tratamos de concentrarnos en el cuerpo de Buda y desarrollar, seguir y un poco progresar a través de distintas etapas hasta desarrollar la calma mental y la concentración. Sin embargo, en el Bodhisattva Charyavatara, en el capítulo de la concentración, que explica cómo desarrollar la concentración, toma como objeto, habla de tomar como objeto la bodhicitta, meditar la bodhicitta, meditar en esta práctica de cambiarse por los demás. Entonces ahora lo dejamos aquí, en este punto, y el próximo día continúa. Pues no sé si hay alguna pregunta, si no. Yo lo veo muy interesante todo. Sí, lo que pasa que luego en estos tiempos tan... ¿Cómo empezar? Claro, es muy bonito hablar de la bodhicitta y es muy bonito. Fácil, parece tan fácil. Parece fácil, pero luego Parece tan fácil, pero aplicarlo no es nada fácil. Hay que ser realistas, Que esto no es tan fácil que por entenderlo hoy ya me voy a mi casa y ya tengo la bodhicitta para siempre. No es así de fácil, pero te da una técnica que funciona, que la han probado miles de personas durante muchos siglos y que si la ponemos en práctica funciona perfectamente. No hay ninguna duda de que esta técnica funciona. Se trata de un poco tomar esa decisión y poner un poco de esfuerzo en ello. De hecho, nosotros ponemos mucho más esfuerzo en otro tipo de actividades que nos traen poco beneficio. Sí. Nos traen poco beneficio. Esfuerzo, tiempo, preocupaciones, inversiones, en todo tipo de actividades. Simplemente podemos mirar cómo vive la gente y qué hace la gente. Y veremos todo el esfuerzo que ponemos, cosas que sabemos, que simplemente con pensarlo un poco, sabemos que no llevan a ninguna parte, que solamente nos aumenta la insatisfacción. Si pusiéramos el 10% de ese esfuerzo en la práctica de la meditación, estaríamos iluminados. Pero bueno, los hábitos. Entonces, dejamos aquí, ahora dedicamos los méritos,